Una figura como Florentino Pérez es muy inteligente porque él no ejerce el poder de cara al público de una manera ostentosa, sino que mueve los hilos siempre por detrás. David Jiménez ha sido periodista, reportero de guerras y acabó siendo director del Mundo. Vivimos en un país en el que la política se ha convertido en un partido de fútbol y la gente se levanta por la mañana, se pone una camiseta de la derecha o de la izquierda y defienden cualquier cosa que hagan los suyos. No es lo natural enfrentarte a alguien y decirle una verdad incómoda a la cara. Y si encima eso lo haces con alguien con mucho poder, no solo es incómodo, sino que esa persona puede reaccionar y tú puedes pagar las consecuencias. ¿Quién domina realmente España? En España yo creo que hay un centenar de familias que consumir Hello, hello, hello. ¿Qué tal todos? Espero que estéis súper bien. Vamos a empezar rapidito. Vamos a entrevistar a una persona que tenía muchísimas ganas desde hace aproximadamente un año. Hace un año se lo comenté a Mireia y le dije, que es la persona que nos ayuda a entrar en contacto con las personas y a cerrar los podcasts, y le dije, me interesa muchísimo esta conversación ya a nivel personal, pero también para todo el mundo, para que la escuche. Es una persona que ha ido solo a 3 podcasts, que a día de hoy, con la cantidad de podcasts que hay, es complicado. Y bueno, eso, como os decía, me interesa tanto a nivel personal como por la calidad de podcast que nos puede dar. Tenemos hoy con nosotros a David Jiménez, que no sé si sigue siendo periodista, pero ha sido periodista, reportero de guerras, has estado en muchísimos países, tienes reportajes muy, muy interesantes y acabó siendo director del Mundo durante un año, donde descubrió los entramados del poder, descubrió cosas que la gente, bueno, la gente como nosotros no sabemos, que cuando escuché las entrevistas yo me quedé impresionado y dije, necesito saber más de esto. Entonces, hoy hablaremos de muchas cosas, pero sobre todo nos centraremos en esa etapa, en el poder, quién domina realmente en España, todos estos temas que siempre se habla, siempre hay elucubraciones, pero al final lo hablas en el bar con Manolo, que Manolo no tiene ni idea de estas cosas, ¿no? Y siempre, bueno, hablamos, fantaseamos, pero realmente no lo sabremos, no lo sabemos. Y hoy intentaremos dar luz a todo esto. Bienvenido, David Jiménez. Hombre, muchas gracias. Da gusto con presentaciones así. Y como te decía antes de empezar, súbele el sueldo a Mireia, que ha sido, bueno, su persecución ha tenido todos los éxitos que merece, ¿no? Pero como te hemos dicho también, en respuesta teníamos muchísimas ganas de este podcast y por eso Mireia ha hecho la del martillo pilón, de perseguirte así. Y antes de empezar, David, me gustaría, porque él está presentado, pero creo que nadie mejor que el propio invitado para presentarse. ¿Quién es David Jiménez? Bueno, antes preguntaba si sigo siendo periodista. Yo creo que un reportero lo es siempre, ¿no? Me considero un reportero, un periodista, un escritor y creo que un buscador de la verdad, aunque suene un poco quijotesco y un poco, bueno, no sé si vanidoso, ¿no? Pero sí que creo que me he dedicado toda la vida a buscar la verdad, ¿no? Fuera en Corea del Norte, fuera en una guerra en Afganistán, fuera como director del Mundo o incluso en los libros, ¿no? Siempre un intento de aproximarme lo más posible a la verdad y de saltarme los obstáculos de quienes no quieren que se cuente, que son bastantes, la verdad. A nivel de carrera profesional, para situar también a la gente que nos escucha, nosotros te tenemos un poquito más espiado y Mireia nos ha hecho briefing, pero a nivel de carrera profesional, ¿nos harías una pequeña explicación, un pequeño currículum? Bueno, yo empecé como empieza todo el mundo, ¿no? De becario, o sea, casi llevando los cafés. Y empecé en el periódico El Mundo. Después, un día entré en el despacho del director del periódico, que entonces era Pedro J. Ramírez, y me presenté voluntario para irme a Asia. Me acuerdo que me preguntó, ¿pero tú has estado alguna vez en el Extremo Oriente? Le dije que no.
¿sabes algo de aquella zona? Le dije que tampoco. Y me dijo, bueno, vete 6 meses y probamos a ver qué tal, ¿no? Y 6 meses se convirtieron en 18 años. Y cuando volví fue para sustituirle a él como director. O sea, y bueno, digamos que eso cambió mi vida, ¿no? La decisión de entrar en el despacho del director y largarme a la otra punta del mundo, porque lo que ocurrió fue que de estar cubriendo atascos de tráfico pasé a cubrir guerras y de cubrir manifestaciones vecinales pasé a cubrir revueltas, y en vez de cubrir pequeños sucesos en Madrid, de repente me vi cubriendo tsunamis, terremotos y otros desastres naturales. Entonces aquello fue una transformación, un cambio. Y yo creo que es difícil haber vivido todos esos años y que eso no te transforme, no ya como periodista, sino también como persona, ¿no? Yo creo que te forma, te hace crecer, te hace ver el lado menos amable del mundo muchas veces. Y bueno, yo creo que el truco quizá es cómo mantienes la empatía, cómo mantienes... cómo haces que te siga importando toda esa gente de la que escribes y cuyas vidas estás contando, a pesar de que estás yendo un poco pues de conflicto en conflicto y de desgracia en desgracia, ¿no? Y eso es un poco una lucha personal de todos los reporteros. Uh-huh. ¿Y cuando acabaste en el periódico El Mundo, a qué te has dedicado desde entonces? Bueno, después del Mundo publiqué el libro El Director, contando un poco la última etapa. Como comentabais al principio, me empecé a centrar en los libros, empecé a escribir una columna de opinión en el New York Times, a colaborar para diarios extranjeros. Luego me he dedicado a diferentes proyectos. He seguido colaborando con algunos medios en España. Y luego, bueno, estamos todavía con un proyecto para llevar al cine El Director. Y me metí en una empresa de realidad virtual que se llama Hierbabuena, en la que hacemos directos deportivos en 360. Eso es un proyecto que casi nadie conoce, pero en el que también estoy. Bueno, y ahora pues la novela Días Salvajes, ¿no? Que es mi último libro y que es el 7º, y que bueno, me ha llevado por primera vez de una manera pura a una historia aquí, en mi país, ¿no? Permíteme que lo saque, que miraculosamente lo tenemos aquí. Bueno. Tu nueva novela, Días Salvajes, una novela sobre el coraje de vivir. Sí, bueno, Días Salvajes es... Ya el arranque es bastante salvaje, ¿no? Porque es una fiesta en La Moraleja, el barrio más elitista de Madrid, el heredero de una familia de banqueros que esa noche se emborracha, se droga y coge el coche, un Aston Martin, y provoca un accidente kamikaze, ¿no? Mata a su mejor amigo y a una chica que ese día había madrugado para trabajar como cajera en un supermercado, ¿no? Y a partir de ahí, 2 familias que vienen, una del barrio más rico de Madrid y otra que viene del barrio, uno de los más pobres, pues los destinos de esas familias se cruzan en el camino y empiezan a pasar muchísimas cosas. Hay intrigas del poder, hay traiciones, hay amistad, hay amor. Bueno, es una novela que, aunque sea de ficción, tiene mucho de realidad, ¿no? De la realidad de las 2 Españas, de la brecha social, y que está situada además en los salvajes años 2000, ¿no? Que fue una época loca en España, que todo el mundo estaba de fiesta, todo el mundo ganaba dinero, se construían casas por todos lados. Y aquello que acabó en una tragedia o por lo menos en una crisis muy importante, que además creo que la gente joven la está pagando todavía, ¿no? Es decir, lo que hizo mi generación mal ha acabado teniendo consecuencias para vosotros, ¿no? Esa sensación la tenemos, sí, totalmente. Sí, pues eso está reflejado mucho en Días Salvajes y creo que tenemos un poco de deuda con vosotros. Yo seguro que me voy a leer. La gente si lo quiera leer, le dejamos el link en la descripción para que lo puedan tirar ahí y leerse este libro que tiene muy buena pinta. Espero que les guste mucho, sí. Dejamos aquí en medio entre Alex y yo. ¿Dónde pasaste más miedo? ¿Siendo corresponsal de guerra o siendo director del diario El Mundo?
Bueno, los miedos son un poco diferentes, ¿no? Una está el miedo físico, ¿no? del conflicto. Es curioso, yo cuando era joven no tenía una percepción del miedo, ¿no? No sé cómo conseguía dejarlo en casa y no llevarlo conmigo, ¿no? Y recuerdo estar en Afganistán, por ejemplo, ¿no? Escenas, bueno, de que te surja, empiece un bombardeo cerca de donde estás, por ejemplo, y tener una sensación estúpida de pensar, ninguna de esas bombas me va a caer a mí encima, ¿no? Creo que es algo muy de cuando eres joven y crees que las cosas malas solo le van a pasar a los demás, ¿no? Uh-huh. Por eso cuando eres joven conduces más rápido, bueno, cometes todo tipo de imprudencias en el sentido de decir, bueno, esto le pasa a los demás, pero yo soy inmortal, ¿no? Uh-huh. Y yo tenía un poco esa sensación, ¿no? Es verdad que luego empecé a ver a compañeros morir en el frente. En el caso de Birmania, por ejemplo, en el 2007, a pocos metros de donde yo me encontraba, los militares mataron a un fotógrafo japonés, Kenji Nagai, y luego otros compañeros murieron, y aquello me hizo replantearme también un poco esos miedos, ¿no? Pero luego, cuando llegué al despacho de abogados, yo no diría que es miedo, pero sí que es verdad que las presiones pueden ser incluso mayores que las que yo sentía como reportero. En el sentido que cuando tú eres reportero, vas a los lugares y si tú cometes un error, lo vas a pagar tú, nadie más, ¿no? Bueno, y vas a hacer daño a tus seres queridos y demás, pero cuando eres el director de un periódico y hay 300 periodistas con 300 familias detrás y tomas una mala decisión, en un momento de crisis de los medios brutal, claro, eso sí que puede tener consecuencias para mucha gente, ¿no? Pero una cosa graciosa que me pasaba, lo recuerdo sobre todo en los primeros días, ¿no? Cuando me llamaba un político o un empresario para quejarse o para presionarme o para amenazarme con, oye, te vamos a quitar la publicidad si publicas esto o lo otro, ¿no? A mí eso me llamaba la atención porque yo decía, pero estos tipos, o sea, creen que pueden intimidar a alguien que ha estado 3 meses en Afganistán. O sea, es como, evidentemente, o sea, las presiones que tú puedas ejercer sobre mí nunca van a ser comparables a las que vive un reportero en un conflicto. Uh-huh. Entonces, para mí era un poco cómico. Colgaba el teléfono y pensaba, o sea, pero realmente esperan que tenga efecto ese tipo de presiones. Creo que lo que ocurrió ahí es que se equivocaron en el escogerme como director del Mundo, ¿no? Yo creo que no fue buena idea convertir a un reportero de guerra en director de periódico. Y eso te quería preguntar, porque por lo que tengo entendido, normalmente un director de un medio así ha estado luchando toda su vida, ha puteado a mucha gente, ha cortado muchas cabezas para llegar ahí. En tu caso, eras reportero y de golpe te ofrecen el puesto. ¿Cómo pasó eso? Sí, de hecho en el director, en el libro cuento ese primer día cuando llego al periódico y el guardia de seguridad no me deja entrar, ¿no? Porque no me reconoce, porque llevo 20 años fuera. Y me pide el DNI y miro la cartera, no lo tengo, le digo, no, lo siento, no lo he traído, entonces no puede usted entrar, ¿no? Y un poco yo, la timidez de no querer decir, oye, que soy el jefe de todo esto a partir de hoy, ¿no? Y al final llegó una secretaria y tal, no, que es el nuevo director y tal, ¿no? Es interesante, nunca he sabido bien por qué me escogieron a mí. Yo creo que el no tener contactos en la política ni en la empresa, el hecho de que de repente te multiplican el sueldo por un montón, de que de repente todo el mundo habla contigo y te considera importantísimo, y eso, oye, para el ego no está mal, ¿no? Uh-huh. El sentirte importante, pues yo creo que ellos pensaron, todas estas cosas las va a querer mantener. Y cuando le digamos, oye, mete esta noticia en un cajón que no interesa que salga, o vamos a hacerle la pelota a este presidente del IBEX, bueno, pues lo aceptará, ¿no? Porque para mantener todos esos privilegios lo tiene que hacer. Pero yo creo que se equivocaron, ¿no? No lo hice y ahí empezó una guerra
interna por defender la integridad del periódico, la mía propia, y bueno, tratar de hacer el que yo consideraba que era mi trabajo, fuera corresponsal o fuera director del Mundo, que era contar las cosas tal como son. Yo sé que eso estos días es una extrañeza, ¿no? En el periodismo, pero sigo pensando que es la esencia de nuestro trabajo. Y si no, pues dedícate a otra cosa, ¿no? Hay 1000 oficios donde no hay que contar la verdad, ni hay que enfrentarse al poderoso. Puedes montar una pastelería si quieres que tus clientes siempre estén encantadísimos con tu producto. No, los periodistas estamos para cabrear al poder. O sea, es parte de nuestra naturaleza. Y si no estás dispuesto a hacerlo, pues dedícate a cualquier otra cosa. Esta es la etapa que más pero también me interesa súper egoístamente. Quiero tener muchísima información. Has podido ver el poder muy de cerca, como has comentado antes. Has recibido llamadas, intentos de soborno de empresarios, políticos. Has podido ver todo esto. Y decías que te llamaban para que saliera o no saliera cierta noticia. Entonces, yo entiendo de esto que las noticias o lo que son los medios de comunicación a día de hoy en España, ¿se podría decir que están manipulados? Bueno, hay una gran corrupción en los medios. Hay muchísimos intereses y muchas veces es cierto que los periodistas no trabajan para el ciudadano, sino que lo hacen para un interés económico, un interés político. Además, cada vez se hace disimulando menos, porque muchas veces ahora sabes el periodista de qué bando es. Y tú miras los periódicos por la mañana y la misma noticia está contada de maneras completamente opuestas. ¿Cómo es posible, no? O ha pasado de una manera o ha pasado de la otra. No puede pasar que la misma noticia se cuente de manera radicalmente opuesta. Entonces, detrás de eso, y yo creo que es lo que se cuenta en el libro del director, están intereses muy fuertes y lazos incestuosos entre la prensa y el poder. Y está un intercambio de favores muy importante. Y bueno, y está el intento del poder, que es natural y ocurre en todos lados, de controlar lo que sale en los medios. Es nuestro deber desobedecer. Uh-huh. Yo creo que el periodismo es una profesión de naturaleza rebelde. O sea, nosotros vamos en contra del sistema, vamos en contra, no es que vayamos en contra, pero tenemos que vigilar el sistema, denunciar los abusos que se cometen dentro del sistema. Pero si nos convertimos en parte del sistema, ¿cómo lo vamos a vigilar? Es imposible, ¿no? Y eso es lo que ha pasado, que el periodismo en este país se ha convertido en una parte más de un sistema de intereses que hace que el interés de los ciudadanos no sea la prioridad. Eso es un problema. En tu opinión, David, ¿crees que España es un país corrupto? Hablar de un país y ponerle la etiqueta de corrupto a todo el país siempre es complicado, ¿no? Yo creo que la corrupción está en la naturaleza humana. Todos deberíamos preguntarnos en nuestro trabajo, en lo que estemos haciendo, ¿no? Si mañana nos ponen delante una buena cantidad de dinero, una cantidad de dinero que cambie tu vida, ¿aceptarías o no? Entonces, por eso tiene que haber en cada país y en una democracia europea más todavía unas instituciones, unos jueces, una prensa que esté ahí para denunciar cuando meten la mano o cuando cobran el sobresueldo de esos políticos o esos empresarios, ¿no? No es tanto que el país sea corrupto, sino que nuestras instituciones que deben de vigilar el sistema son muy débiles o no son todo lo fuerte que deberían. Y una de las más importantes es la prensa. Si el poderoso puede comprarse a la prensa, entonces puede actuar con impunidad. Esto nos pasó con el jefe del Estado durante 30 años, el rey emérito. El rey emérito durante 30 años estaba cobrando comisiones de dictaduras árabes. Los servicios de inteligencia de este país
pagaban dinero a sus amantes para que no contaran lo que estaban haciendo, es decir, con los impuestos de todos. Se pagaba el silencio de las amantes, es decir, una serie de cosas que en las redacciones todos los periodistas conocíamos que estaban pasando, pero no salían en ningún lado. Y durante 30 años nadie publicó nada de todo aquello, ¿no? Solo cuando ya tiene un accidente en África con su amante en Botsuana y tal, entonces de repente ya sí. Pero no se hizo el trabajo. ¿Pero por miedo o por presión? Yo creo que una mezcla, ¿no? Una mezcla de presiones, una mezcla de peloteo al rey, de llevarse bien porque era muy influyente, Claro. de, bueno, voy a vivir mejor al abrigo del poder que llevándome mal con el poder, ¿no? Es lo que decía antes. Es decir, es incómodo contar la verdad a veces. A nadie nos gusta. No va, no es lo natural enfrentarte a alguien y decirle una verdad incómoda a la cara. Y si encima eso lo haces con alguien con mucho poder, no solo es incómodo, sino que esa persona puede reaccionar y tú puedes pagar las consecuencias. Totalmente. Y en este país, yo soy un ejemplo, pero hay otros muchos, por contar la verdad te pueden echar de tu trabajo y de tu medio. Y a mí me han echado de varios. Pero no me gusta situarme como víctima de nada porque ese es un precio muy pequeño por contar la verdad, ¿no? Cuando en México a los periodistas los matan, cuando en tantas dictaduras los encarcelan, Ya. no me voy a quejar yo de que en un país donde no tienes que mirar debajo del coche, ¿no? Y no te secuestran, y además yo he visto a compañeros, como os decía antes, morir en el frente por hacer su trabajo. Bueno, si el precio que hay que pagar por contar la verdad es que de vez en cuando te despidan de un sitio, lo acepto, ¿no? El problema es que hay muchos compañeros que desgraciadamente no están dispuestos a aceptar esos riesgos, ¿no? Y que sabiendo que van a vivir mejor, mucho más protegidos trabajando para un partido o una ideología o de tapadillo trabajando para una compañía, lo hacen, ¿no? Y eso es lo que a mí me entristece, ¿no? Que habiendo estos reporteros que se van a jugar la vida a los conflictos, luego haya compañeros que por una tertulia sean capaces de venderse al poder. Ya. Después, estoy escuchando esto y me parece apasionante y además tengo ganas de hablar ya, pero me voy a esperar de posibles soluciones que tú ves. Porque muchas veces, ¿no?, contamos el problema y se nos olvida hablar de las soluciones. Nosotros tenemos cosas en común con lo que estás contando porque recibimos mucho presión. Nosotros no hemos tenido tiempo de hablar aún, pero Better es una empresa pequeña de alimentación saludable. Y si tú analizas un poco el supermercado, es algo que ya es bastante común y seguramente lo sabrás, son todo multinacionales y son todo productos bastante perjudiciales para la salud que priorizan el rendimiento económico de las empresas, porque ya son empresas muy grandes y priorizan el rendimiento económico. Y nosotros nacimos para acabar un poco o para luchar contra esto. Y ahí es donde nosotros vimos la potencia de estas empresas, cómo te hacen presión para que no saques ciertos productos, para que borres publicación de tu Instagram. Tenemos que tener muchísimo cuidado porque, claro, ellos tienen muchísimo dinero y a nivel judicial nos pueden destrozar. Aunque ganemos el juicio, estamos muertos y sin dinero antes de llegar al final del juicio, ¿no? Entonces, este tipo de problemáticas de presión las estamos empezando a percibir y se parecen un poquito. Yo te quería preguntar, y algo que genera mucha curiosidad, es a nivel político muchas veces, siempre piensas, vale, yo estoy votando a políticos, ¿cuánto habrá de interés económico propio y cuánto habrá de interés de realmente por el pueblo? Y yo te quería un poco preguntar, tú que lo has podido ver más de cerca, si los políticos, generalizando, o tú ya me entras en detalles de, hay algunos que sí, hay otros que no, en general, la democracia en la que vivimos es real y si los políticos que tenemos a día de hoy realmente velan por sus propios intereses y realmente hacen una carrera profesional como si fuera en una empresa privada o sus intereses son realmente los del pueblo. Bueno, yo creo que tenemos una democracia averiada,
pero es una democracia. Esto es importante decirlo porque estos días yo escucho mucho esa idea de gente que protesta y dice, vivimos en una dictadura. Eso es muy irrespetuoso para la gente que vive en una dictadura. Y yo durante los 20 años que fui corresponsal me pasé el 90% del tiempo cubriendo dictaduras, ya fuera China, ya fuera Birmania, Corea del Norte, Afganistán, Pakistán, todos esos países, ¿no? Donde decir la verdad te puede costar la vida, donde decirte que el presidente de tu país no te gusta, simplemente eso, te puede costar 20 años de cárcel o más. Entonces, tenemos que entender que por mucho que en España haya defectos en nuestra democracia, estamos en el grupo de los privilegiados. Es que solo un 8% de la población del mundo vive hoy en una democracia plena. Entonces, en estos momentos hay que primero reconocer ese privilegio de estar en un país que, por ejemplo, los periodistas, yo puedo mañana poner verde a Pedro Sánchez y no me va a pasar nada. Tú te vas mañana y pones verde a Kim Jong-un en Corea del Norte y desapareces para el resto de... No te vuelven a ver, ¿no? Entonces, una vez pones eso en contexto, hay que decir, hay muchas cosas que no van bien en esta democracia. Y una de las principales son los partidos políticos, que han creado una partitocracia donde el interés del ciudadano está muy por detrás de la prioridad de colocar a los amigos, de tener los cargos, de cobrar sueldos públicos, etcétera, etcétera. Y de no tratar los asuntos importantes de la gente, ¿no? Los veis todos los días, están insultándose ahí en el fango, cuando realmente el tiempo lo deberían que estar dedicando a solucionar problemas, ¿no? Hoy el precio de la vivienda, la educación, la sanidad, listas de espera, muchísimas cosas que se pueden hacer. Uno de los grandes problemas, por ejemplo, esto del PP y el PSOE, que tienen una cosa que es horrorosa, que se llama juventudes del partido. Las juventudes del partido tendrían que ser erradicadas, porque es gente que entra con 20 años en un partido político y ya no hace absolutamente nada más en su vida que escalar dentro del partido, conspirar y aprender las intrigas de la política hasta que llegan arriba y un día son nuestros representantes y tú les dices, ¿cuál es tu currículum? Mi currículum es, he trabajado para el partido. Eso no es un currículum de vida. No puede ser que eso te lleve a puestos de dirección y a ser una persona que determina la vida de millones de personas. ¿Qué pasa? Que la gente que está dentro de los partidos, como debe el cargo a favores dentro del partido, nunca se salen de la línea, nunca se oponen a nada del partido. Es todo borreguil, seguidista. Bueno, el objetivo es, al final, cómo progreso y me promociono dentro del partido, pues para llegar a ministro, para llegar a lo que sea, y no tanto cómo soluciono la vida de la gente. Y eso tendría que cambiar con mucha más democracia interna en los partidos, tendría que cambiar con unas instituciones que fueran capaces de fiscalizar lo que hacen los partidos, con jueces más independientes, con esa prensa de la que hablábamos antes, que tenga el coraje de denunciar lo que se hace mal dentro de esos partidos. Pero vivimos en un país en el que la política se ha convertido en un partido de fútbol. Y la gente se levanta por la mañana, se pone una camiseta de la derecha o de la izquierda, del PP, del PSOE, de Podemos, de Vox, de quien sea, y defienden cualquier cosa que hagan los suyos, ¿no? Es un poco un regreso a la tribu casi, ¿no? Y yo lo que noto es que falta espíritu crítico de la gente para decirle a esos políticos, en mi nombre, esto que estás haciendo no. Y eso es difícil de cambiar, ¿no? Porque eso está en la cultura y tienes que empezar desde la escuela, educando a la gente a cuestionarse las cosas. Y bueno, yo creo que los políticos se aprovechan de la polarización y de enfrentarnos, están siempre buscando la manera no de unirnos, sino qué podemos hacer para dividir más a la gente.
Y además ahora están ya con el rollo de el que piensa diferente a mí es mi enemigo. Ajá. Eso es muy arriesgado. Dicen que lo que más une no es un amigo en común, sino un enemigo en común. Y creo que es un poco la técnica que se está utilizando y que se perpetúa una vez más porque es lo que más está funcionando, es lo que más les está funcionando. Bueno, y el que lo utiliza tiene en más una votos. época de redes sociales, de compartir la información a una velocidad increíble, es verdad que está demostrado. Lo emocional, el odio, por ejemplo, se comparte mucho más que unos buenos días como a tu día, ¿no? Uh-huh. Hay veces que en redes la agresividad que estamos viendo, la toxicidad, el odio hacia el que piensa diferente, dices, pero esto yo no lo vivo en el día a día, pero en las redes sí lo vivo, ¿no? Yo soy muy partidario de que en redes sociales todo el mundo tuviera que identificarse con su nombre. Ya, yo creo que eso restaría mucho de todo este odio que se hace desde la cobardía muchas veces, ¿no? Desde el anonimato. Como no está mi nombre, como es un avatar, bueno, aquí puedo escupir todo el odio que me dé la gana y no va a pasar nada, ¿no? Pero es verdad que ahora con la inteligencia artificial, aquellos que quieren dividir, que quieren manipular, que quieren desinformar, van a contar y están contando ya con herramientas todavía más poderosas. Uh-huh. Y como sociedad, ¿cuál es la solución, no? ¿Cómo vamos a hacer para contrarrestar la mentira que nos quieren vender en muchas situaciones? Creo que el periodismo podría ser una solución si conseguimos si es un periodismo independiente, que no está vendido al poder, que tiene lo que hay que tener para enfrentarse a esas mentiras. Luego hablaremos de soluciones, porque me parece muy, muy interesante. Quería preguntarte, volviendo al tema de los políticos y la democracia que estábamos hablando, entonces me gustaría saber, una vez más desde tu punto de vista privilegiado en este sentido, ¿qué movería o cuáles son los intereses en general, en líneas generales una vez más, de la gente que dice o consigue llegar hasta presidente si vemos que la primera motivación puede no ser la gente? Que hay unos intereses económicos de voy a ganar muchísimo dinero, es simplemente por interés, por poder, es porque después, esto es algo que he escuchado mucho y no sé si es cierto, es porque después me van a colocar en, no quiero decir nombres, pero en una gran empresa española de asesor, no voy a hacer nada y voy a cobrar 200.000 euros sin hacer nada. ¿Cuál sería la razón y el aliciente para llegar tan lejos en la carrera profesional política? Bueno, fíjate que en la novela Días Salvajes, al describir a esa familia de banqueros que tiene muchísima influencia y poder, y de repente su hijo provoca este accidente kamikaze y mata a 2 personas, se ve luego perfectamente lo que es tener el privilegio, el dinero y el poder, porque de repente esa familia decide, ¿qué hago? ¿Dejo que mi hijo pague las consecuencias de lo que ha hecho? ¿O utilizo todos los resortes del poder que tengo para librarle de las consecuencias, ¿no? Uh-huh. Y es lo que se conoce como la impunidad, que yo creo que es uno de los grandes privilegios que tiene el poder hacer cosas que otros no podríamos hacer porque acabaríamos mal sin que tenga consecuencias. Y yo decía en una entrevista, ¿no? que la élite que tenemos en Madrid en concreto, ¿no? Que es donde está el centro del poder en España, es de las más rancias, de las más parasitarias, en cierto modo, de las más excluyentes que hay en ningún país que yo haya conocido. Y es una burbuja que vive al margen de lo que le pueda pasar al resto. Entonces, yo creo que la aspiración de llegar arriba del todo, digamos, no es solo una cuestión de dinero, que también es una cuestión también de protección, de decir, yo voy a vivir en un mundo en el que lo que yo haga no va a tener consecuencias. Yo y los míos van a estar protegidos por ese concepto de impunidad. Cuando se nos dice que
la justicia es igual para todos, por ejemplo. Bueno, hay alguien que crea eso. Realmente eso lo vemos tantas veces que no es así. Que aquel que tiene el dinero, el poder, la influencia política no es igual ante la justicia que alguien que viene de orígenes donde nada de eso existe, ¿no? Entonces, yo creo que yo no estoy en contra para nada de que la gente tenga éxito y empresarialmente triunfen y tal. Total. Yo lo que quiero es que todo el mundo salga en esta carrera desde la misma línea de salida. No que unos empiecen 200 metros adelante, sino que todos salgamos desde la misma línea. Uh-huh. Y eso es lo que hace que un país esté cohesionado y que no haya gran resentimiento. Ahora, cuando unos no solo salen 200 metros delante, sino que el árbitro está a favor. Le han dado las últimas zapatillas mientras el otro va descalzo. Y, es decir, le vas añadiendo una serie de ventajas que hace inevitable que vaya a ganar, que vaya a llegar a lo más alto. Y hace cada vez más difícil que los que no parten con esas ventajas tengan la oportunidad de alcanzarle. Ese es el país que yo creo que tenemos que evitar. ¿Quién domina realmente España? En España yo creo que hay un centenar de familias que son las que tienen poder. Piensa que los políticos e incluso los reyes van y vienen. Los reyes menos porque es una monarquía, es una institución, es hereditaria y bueno. Pero Pedro Sánchez o el que esté en el gobierno en un momento dado, pues un día no está. Pero las dinastías del dinero permanecen, ¿no? Esa familia de banqueros de Díaz Salvajes, por ejemplo. El abuelo fundó el banco, pero el padre lo heredó, el hijo lo hereda, el conductor kamikaze lo va a heredar un día. Yo creo que el dinero es lo que te da acceso al poder político también, ¿no? Y al manejo. Yo hablo mucho en El Director, ¿no? Hablaba mucho del palco del Bernabéu, ¿no? Porque es el nido del poder en España. Incluso en Días Salvajes vuelve a aparecer el palco del Bernabéu, porque es donde se manejan todos esos resortes del poder. Y uno se fija en el palco del Bernabéu y ¿qué ve? En un partido de la Champions. Todo el que es alguien alrededor de una figura como Florentino Pérez, ¿no? Entonces, ahí es donde las influencias, los favores, bueno, ahora tú haces esto por mí, mañana yo por ti, todo eso en la sombra, porque aunque tú veas la foto de quién está ahí, tú no sabes lo que se está discutiendo, ¿no? Y lo que se va a discutir cuando acabe el partido. Y esto va un poco en contra de lo que decía de que todos deberíamos salir en esta carrera legítima por conseguir el éxito, el dinero, prosperar y demás. Pues muchas veces se cocina en la sombra a manos de familias que tienen mucho poder y mucha influencia, y el mérito pasa a ser relegado a un segundo plano. Uh-huh. A mí me gustaría un país donde alguien que tenga mérito y que se lo haya ganado triunfe. Meritocracia. Una meritocracia, y no que dependa de que yo descuelgue el teléfono, llame a mi primo que es consejero de esta empresa X y de la otra y me coloca aquí y allá, ¿no? Quizá es un poco utópico, ¿no? Lo que estoy diciendo, pero creo que las mejores sociedades son las meritocráticas, aquellas en las que los mejores, los que se han esforzado más, los más brillantes, los más talentosos, son los que tienen éxito. Y me ha gustado mucho que pongas el ejemplo del palco del Bernabéu, porque es una pregunta que te quería hacer. Y es que cuando te hace la mítica pregunta, si pudieras cenar con una persona de España, ¿con quién cenarías? Yo siempre digo Florentino Pérez, porque me parece un personaje bastante peculiar y que es una persona de las que yo considero de las más poderosas de España. Yo ya he cenado con él, con lo cual por eso te quería preguntar. Ese deseo lo tengo cumplido. ¿Qué tal es? Que no fue un deseo. De hecho, él estuvo persiguiéndome cuando me nombraron director del Mundo durante meses para que comiera con él. Y llegó un momento que el presidente de mi empresa me dijo, estaba un poco mosqueado, porque dice como que pasas de él, ¿no? No tenía un interés especial en conocerle, pero luego es verdad que me parece que es una persona
que ha tenido muchísimo éxito, tanto en la empresa privada como al frente del Real Madrid. Los que sean del Barça lo sufren, ¿no? Ha creado, es verdad, un club importante, tanto a nivel económico como deportivo. No es que lo haya creado él, pero es verdad que lo ha mejorado. Y creo que es una persona que podemos identificar mucho con lo que acabo de contar del poder en la sombra. Es muy inteligente porque él no ejerce el poder de cara al público de una manera ostentosa, sino que mueve los hilos siempre por detrás, ¿no? Y cuando yo era director del periódico, bueno, pues lo vi claramente, ¿no? En cómo él llamaba a los medios, cómo presionaba para que despidieran a periodistas que no le gustaban, cosa que lograba, desgraciadamente. Bueno, cómo llamaba para quejarse con cualquier información que no le fuera de su agrado, porque la imagen pública es muy importante para estos personajes. Y al final, bueno, creo que alguien que no ha sido votado democráticamente, que no ocupa una representación en el Parlamento, puede tener, como en este caso, mucho más poder que alguien que nosotros hemos elegido para que tenga ese poder. Esa diferencia es muy importante, ¿no? Una cosa es que el que tiene el poder es alguien que todos hemos elegido y que en 4 años decidimos, oye, ya no nos vale, vamos a coger a otro. Y otra cosa es que durante décadas tengas gente que ejerce el poder de una manera oculta, secreta, con intrigas, con contactos con esos políticos, pero que realmente nadie la ha puesto ahí. ¿Para ti, Florentino, es de estas 100 personas? Sí, claramente, estaría en el top 10. ¿Top seguro. 1? ¿Quién habría? Es difícil medir exactamente cuáles, Top pero, 5, pero hay familias, la familia Botín, de banqueros de toda la vida, es una de las familias con más poder, claramente. Florentino Pérez, claramente, ¿no? Por supuesto, la monarquía siempre tiene un poder, como habíamos dicho, muy importante, porque es hereditaria y es inamovible, ¿no? Y además tiene este elemento adicional, y es que no puede ser responsabilizada de ningún delito, porque la Constitución no lo deja. Pero en el poder económico, bueno, pues hay muchas familias, los March, o sea, hay varios apellidos muy conocidos, gente que hace mucho tiempo que ejerce mucho poder y que toma decisiones, no voy a decir que tomen decisiones, pero que tienen los resortes, los hilos, los contactos y la influencia para dirigir muchas veces la política hacia un lado u otro sin haber sido ellos elegidos para eso. A mí una de las cosas que me interesa más y que quiero hablar, ya lo hemos hablado bastante, pero es algo que si yo estoy sentado con mis colegas, yo soy de Castellón, vuelvo a Castellón y un tema que siempre se habla, ¿no? Incluso cuando entras a redes sociales, es al final los medios de comunicación son como una extensión del gobierno, ¿no? O de los grandes empresarios. Y bueno, por ejemplo, a nivel empresarial, lo puedo decir yo, creo que se sabe, ¿no? Tienen mucho poder, tiene que haber buena relación entre director o presidente y las empresas, y después dependen también, o los medios de comunicación quieren ganar el máximo dinero posible, entonces no puedes cabrear voy a decir un nombre, me lo invento, Peugeot, para que no te quite la publicidad. Ahí lo tenemos claro, ¿no? Pero a nivel de gobierno, me gustaría saber, que creo que crees que es cierto, si es cierto efectivamente que hay una presión y por tanto una manipulación de los medios de comunicación para, por ejemplo, es decir, imagínate, yo soy un partido político, ¿no? Yo estoy en el gobierno, entonces los medios de comunicación tienen que sacar solo la información que a mí me interese y así yo me puedo perpetuar en el gobierno y tengo el pueblo a mi favor. ¿Esto ocurre? Bueno, ¿y qué mecanismos utilizan? O sea, todo el poder en cualquier país, no solo aquí, siempre intenta manipular la información a su favor. El problema es cuando lo consiguen, cuando los medios dejan que eso ocurra, cuando no somos lo suficientemente valientes para pagar las consecuencias de enfrentarnos al poder. Entonces,
maneras siempre que tiene el escucho, poder. perdón, siempre escucho la palabra publicidad institucional. Claro, es lo que te iba a decir. Maneras de influir en los medios. Hay decenas de millones de euros todos los años en publicidad institucional. Por ejemplo, una campaña de seguridad en la carretera. Y de repente eso se reparte. Y se reparte muchas veces dándole un premio a aquellos que publican lo que se han portado bien, publican lo que yo quiero, y castigando y no dándole ese dinero a quienes no. Pero luego hay reparto de emisoras de radio, licencias de televisión. O sea, hay una cantidad de cosas que el poder político puede hacer para influir en los medios y decirles, oye, se vive mucho mejor llevándote bien conmigo que llevándote mal, ¿no? Entonces, hay que ser muy valiente para decir, voy a renunciar a esos premios y voy a hacer mi trabajo. Eso es lo que yo llamo coraje moral. Cuando uno toma una decisión que, aun sabiendo que le va a perjudicar, es la correcta. Y eso es lo que debería hacer el periodismo siempre. Y aparte de esto que comentamos, ¿qué herramientas tiene el gobierno para manipular a la población? Bueno, los gobiernos tienen muchísimo, ¿no? Para empezar, los medios públicos, que son suyos, aunque en realidad son de todos, pero los utilizan como si fueran suyos, casi siempre. Y luego, por supuesto, los gobiernos manejan un presupuesto importantísimo de dinero. Ya no hablo solo de publicidad institucional, sino de concesión de obras, de licencias de todo tipo, de telefonía móvil, etcétera. Luego, por supuesto, la justicia. Desgraciadamente, en este país está cada vez más manipulada por el poder político, y eso es una manera también de poder influir en el destino de un país y en qué se aprueba, en qué leyes se aprueban, qué leyes no. Es decir, hay infinidad de métodos por los cuales el poder político, de la misma manera que el poder económico, hace lo mismo para intentar manipular a la población. Yo lo que creo que hay que hacer es resistirse, ¿no? Y resistirse supone, entre otras cosas, contar con esos periodistas que estén aliados, no con esos poderes que intentan muchas veces manipular, sino aliados con los ciudadanos. Nosotros trabajamos para los ciudadanos. Y el periodista que no entiende eso no es periodista. Aquí siempre nos gusta, en Better, no solo ofrecer lo que se está haciendo mal, sino posibles soluciones a ello. ¿Qué soluciones tendría David a todo esto? Yo creo que necesitamos una reforma completa del sistema. Cambiaría, para empezar, la educación, con una educación que alimente el espíritu crítico mucho más y no el seguidismo. Haría más independientes a los jueces para que no los elijan nuestros políticos. Protegería a la prensa con leyes que vayan mucho más allá. Transparencia, por ejemplo, en la publicidad que se da a los medios, transparencia en quién está detrás de esos medios. Reformaría el Parlamento, reformaría la Constitución, quitaría la inviolabilidad de la que disfruta la monarquía. Es decir, la lista de reformas que necesita el país es tan grande que, bueno, o sea, ¿por dónde empezar, no? Lo importante es que nos pusiéramos ya a trabajar, ¿no? En vez de tener políticos insultándose todo el día, ¿no? Que se pongan ya a trabajar en esas reformas que nos convierten en un país mejor. Y que el foco sea mejorar la vida de la gente y no mejorar sus propias vidas. Eso sería lo más importante. Dicho esto, David, ha sido corto pero intenso. Muchas gracias por haber venido, muchas gracias por tu tiempo. Y nada, esperamos una segunda parte con más tiempo todos y poder comentar muchísimos temas. Seguro que habrá más oportunidades de charlar y bueno, ha sido un placer enorme estar con vosotros. Mil gracias, David. Gracias.